Buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les toma esta nueva experiencia? Les puedo escuchar, así que ahora podemos hablar entre todos. Y a ver, Buen día, profe. buen día, Anika, ¿cómo están? Todo Estamos bien. en esta circunstancia que todos conocemos, por lo que entonces vamos a empezar estas clases virtuales. Y todos sabemos cuál es nuestra materia y en este semestre nos va a tocar hablar sobre alimentos proteicos. Entonces, como siempre hicimos en clase, vamos a tratar también de hacer ahora de forma interactuada estas clases por más que estemos a distancia, pero sí me gustaría que ustedes, como siempre, si quieren por ahí interrumpir o algo así, solo que también hay que tomar en cuenta que tenemos poco tiempo. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ah, bueno, Sí, profe. no se duerman. ¿Quién Sí, sos? profe. Matías, ¿quién sos? ¿Luis? Luis. ¿Quién habló? Matías y Achón. Luis. Bueno, muy bien, está perfecto. Achón, también te escuché, ¿cómo están? Bueno, entonces vamos a tratar de que sean, digamos que lo más prácticas en forma sintetizada nuestras unidades, pero después van a quedar con el PowerPoint o el que vamos a seguir utilizando y entonces vamos a tener la forma de comunicarnos más después, más adelante, desarrollar las unidades a través de los foros. Entonces, estos foros van a ayudarnos muchísimo como para poder sacarnos dudas, para poder estar en contacto, así como hacíamos antes la retroalimentación con los cuestionarios, si por ahí habían algunas que no tenían respuesta. Entonces, para eso van a estar los foros. Y tengan en cuenta que estas videoclases, seguro que ya tuvieron ¿no? en la semana algunas, ¿verdad? Ya previamente. Estas videoclases solamente tienen una duración de 40 minutos. Imagínense ustedes, teníamos 4 o 5 horas cátedra en la facu y ahora tenemos solamente 40 minutos, así que tenemos que aprovechar al máximo y poder desarrollar el contenido que es lo que se pretende para no perder el semestre, ¿verdad? Entonces, de hecho que no va a ser así una cosa alocada. Profe, sale un poco entrecortado. ¿Qué? Sale un poco entrecortado. En serio. ¿Todos me escuchan entrecortado o solo vos, Anika? ¿Cómo están los otros? ¿Eh? Yo te escucho bien, profe. Ah, Yo bueno. también. Seguí nomás. Bueno, bueno. Depende mucho de la conexión de cada uno. Depende mucho de la conexión de cada uno. A veces se queda colgada la llamada o la videollamada, también suele suceder. Y en este caso también depende mucho del internet, ¿verdad? Vamos a tratar de que cuando tengan algún inconveniente, vamos a ver si es de todos o de alguno nomás, ¿verdad? Bueno, entonces, yo lo que quiero que me digan si escuchan bien también, ¿verdad? Porque esa es la parte importante, porque de hecho que vamos a empezar a dar las clases con este volumen y con esta forma, entonces sería bueno que estén escuchando y pudiendo atender, ¿verdad? Para que sean útiles estas clases. Bueno, les estaba hablando de los foros. Entonces, una vez que tenemos las clases, que son estas, que van a ser de 40 minutos de duración, de 8 a 8:40 todos los miércoles, a partir de las 9, entonces yo voy a habilitar el foro. Y tenemos 2 horas de foro en las cuales en esas horas no es necesario que cada uno esté 2 horas, si es por ahí mejor, ¿verdad? Pero el foro va a estar abierto 2 horas como para que se pongan ahí algunas dudas, si alguien tuvo alguna, o a lo mejor yo pongo un tema para conversar sobre ello. Entonces se va a interactuar en esa forma a través del foro y vamos a tener entonces abierto el foro de 9 a 11 todos los días. Así vamos a terminar esa unidad, por ejemplo, o vamos a conversar sobre lo que a ustedes les parezca, ¿verdad? Ahora recién vamos a comenzar. De hecho, que algunos ya enviaron algunos el cuestionario, ¿verdad? Hecho de huevos, que es lo que vamos a ver hoy, pero de todos modos hay que desarrollar la unidad y los que no lo hicieron todavía, entonces van a hacer después de esta clase, de forma que yo en la plataforma también van a encontrar las fechas de entrega, las fechas límites y el puntaje que se le va a asignar a cada tarea. Y ustedes mismos después van a poder ir viendo cuál es el puntaje que van alcanzando de acuerdo a lo que van entregando y recibiendo a través del sistema, que es el sistema mismo el que contabiliza en este caso
la calificación de cada trabajo entregado por cada alumno. Bueno, no sé si tienen alguna duda ahora con respecto a este sistema que vamos a usar como para poder empezar la clase propiamente. Profe, yo tengo una duda. Sí, te escucho. Yo estoy teniendo problemas con mi campus virtual Ajá. y yo te puedo enviar directamente por correo mis trabajos Ah, eso está bien que menciones, porque saben que no sé qué tipo porque de se problemas... modificó mi turno en el campus virtual y todavía no me solucionan. Ah, bueno, pero gracias de paso, Tamara. Este tema de la entrega de los trabajos me van a enviar a mí directamente, a mi correo, que yo le voy a facilitar, ya le di a Anika y ella les va a pasar otra vez a ustedes. Eso sí, aclaración, las tareas, todas las tareas, sean cuestionarios, sean lo que fueran, no van a alzar a la plataforma, porque nos explicaron los encargados de la plataforma que no hay manera de que haya espacio suficiente como para que toda la universidad esté cargando tareas dentro de la plataforma. Entonces, cada materia va a tener el docente que recibir en su correo, que en ese caso yo ya le pasé a Anika, de modo que no se cargue la plataforma en exceso. De modo que no te preocupes por ese tema, pero no sé lo del tema del turno y esas cosas, ¿verdad? Eso ya no sé manejar, ¿verdad? Tú tendrías que hablar con la gente allí, pero sí las tareas ustedes me van a mandar, enviar o lo que fuera a mí directamente, a mi correo. Y eso tiene ya Anika, entonces les va a pasar también a ustedes. No es el mismo correo del año pasado. Si alguien el año pasado me escribió o tenía algún correo mío, es nuevo, entonces ese ya les va a dar esa dirección a mí. Esa es una parte. Después no sé si alguna otra duda o alguna otra pregunta con respecto a lo que es el procedimiento. Después ya entramos a la materia, ¿verdad? No sé qué El pueden... video de la clase vas a alzar, profe. Sí, todos los videos nosotros tenemos que alzar a la plataforma. A la plataforma se alzan las videoclases y después yo tengo que alzar el material que vamos a usar y ahí también quiero hacer una pausa. Cuando estábamos en aula yo usaba mucho también Charlie u otros materiales, pero ahora vamos a simplificar y vamos a usar Medin. Creo que el año pasado les dije luego que Medin tiene muy buena, digamos que mejor contenido que Charlie en cuanto a alimentos proteicos, porque es más regional, es más nuestro, es más real. Entonces, en cuanto a pescados, y eso como alguna vez les expliqué, el de Charlie es más dirigido a peces marinos y cosas así que nosotros no tenemos muy, así muy corrientemente acá. Obviamente, pues somos un país mediterráneo, por lo cual en muchos aspectos vamos a aprovechar lo que es el libro de Medin, que creo que todos tienen, ¿verdad? Hola. Sí, profe. Bueno, respóndanme para saber que no estoy sola. Porque yo sí les pregunté, todos, casi la mayoría, o todos tienen el libro de Medin, ¿verdad? Estamos ahí, sí, profe. Bueno, si no tienen, yo les mando ahí en la plataforma el link y hay una dirección ahí que es el link, ¿verdad? Que van a tener oportunidad de leer, por lo menos ahí en la pantalla hay un libro que está escaneado y directamente ese nomás ya les paso, así que no hay drama. Si tienen el libro mejor, si no pueden leerlo directamente en la plataforma. Bueno, entonces esas son las cosas. Vamos a alzar a la plataforma videoclases, los materiales de lectura y las tareas. Después, salud, no sé quién es. Después, a la vuelta Okay. para la siguiente unidad, ustedes ya tuvieron que haber entregado el cuestionario anterior y ese cuestionario o tarea, llegado el momento, vamos a ver qué tipo de tareas hacemos, van a enviarme a mi correo. ¿Está? ¿Hasta ahí? Sí. Bueno, Sí. bueno. Entonces, ¿qué les parece si empezamos propiamente lo que es nuestra materia, como les dije, sobre alimentos proteicos? Y hoy vamos a empezar a hablar sobre huevos. Les cuento una cosa, ahora les voy a silenciar a todos de modo que podamos tener una mejor, escuchar mejor, interpretar mejor, ¿verdad? Entonces vamos un momentito. En este caso, por ejemplo, como les dije, vamos a hablar sobre huevos. Bueno, entonces, la composición y las características del huevo, cuando decimos huevo, nos referimos a cualquier tipo de huevo de un animal doméstico, los huevos que son comestibles, pero cuando hablamos solamente de huevo nos vamos a referir a la gallina. Entonces, cuando decimos huevos, son todos similares en las características
especialmente en las domésticas. Pero, ¿cuáles son las aves domésticas de las cuales podemos utilizar el huevo a nivel alimenticio? La pata, la gansa, la codorniz. Así que cuando hacemos una diferenciación tenemos que decir, y sabemos como por ejemplo, huevo de codorniz, ¿verdad? Pero si decimos solo huevo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Chicos, ustedes también pueden participar, no les cerré todavía el micrófono. Al de A gallina. las domésticas. Claro, huevo de gallina. Bueno, frecuentemente también este alimento, el huevo, es muy utilizado porque sirve para reemplazar a las carnes, debido a que nutricionalmente sus proteínas son de alto valor biológico. Ustedes ya saben cuando hablamos de alto valor biológico qué decimos, ¿verdad? ¿Alguien me dice? Sí, por favor. ¿Qué son? Aminoácidos completos. Exactamente, hola Sabri, sí, muy bien. Entonces tienen alto valor biológico y además son fácilmente digeribles o digestibles. Entonces podemos decir que así a modo de pasar, porque yo también les quiero pedir que ustedes después lean con detenimiento el Power, porque hay mucha información allí, cosa que probablemente no vamos a poder desarrollar todo por el corto tiempo. Así que vamos a seguir medio dando las indicaciones principales y después complementar con ustedes en los foros, ¿sí? Las gallinas comienzan su producción cuando alcanzan la madurez sexual, que son aproximadamente al 5º mes de vida, cuando el aparato reproductor de la gallina ya está presto para ello, y allí nos habla de la forma en la que se está formada, digamos, el aparato reproductor, que tienen acá también si quieren ponerse a mirar después una gallina, cuál es su aparato reproductor a través del cual ven el dibujo a la izquierda. ¿Ustedes están viendo? Sí, por favor. Bueno, el de la izquierda nos demuestra cómo va formándose el huevo. Si no fue fecundado, ese huevo va a poder ser comestible. Entonces, este dibujo grafica ese sistema. Y acá tenemos lo que sí para nosotros es muy importante y que es la composición y estructura del huevo. Esto es algo que nosotros normalmente estamos utilizando el huevo, pero ahora nos vamos a poner a pensar que hacemos algo ideal, ¿cómo vamos a decir? Imaginario, que cortamos un huevo en el centro de manera transversal y tenemos esta vista. Esa vista que ustedes están teniendo allí nos muestra cuál es la estructura del huevo y su capa externa, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos a la capa externa? El huevo. Cáscara. Chicos, ¿se fueron o no están allí? Hola, ¿Cómo se llama la capa externa del huevo? Cáscara. No, para que lo sepan, yo creo que todavía no se despertaron nomás. Cuéntenme. cáscara. Claro, Dios mío. Bueno, chicos, vengan al aula. Bueno, entonces estamos hablando de la cáscara. La cáscara recubre totalmente el huevo y es una capa protectora. La cáscara es una capa durísima. Ustedes se dan, a pesar de que sabemos que apenas golpeamos el huevo se puede romper, ¿verdad? Pero imagínense lo que es esa estructura como para poder contener todo lo que hay adentro, que ahora vamos a ver. Entonces, esta cáscara está formada en su mayor parte por una matriz cálcica, es decir, que tiene un alto contenido de calcio. Aproximadamente el 96% de toda la estructura de la cáscara es calcio. O sea que nutricionalmente es sería de alta utilidad, solo que no estamos, al menos en nuestra cocina, muy acostumbrados a utilizar la cáscara, pero nutricionalmente es muy recomendable. Bueno, entonces tenemos la cáscara que es bastante dura como para contener lo que va dentro del huevo, y tenemos que, vamos a seguir, les explico, después venimos otra vez al dibujo. A simple vista es lo que estábamos viendo, ese corte transversal nos hace ver, de un huevo duro por ejemplo, nos hace ver las tres partes, que son la cáscara, y la siguiente parte, ¿cuál sería? La clara. La clara, y después, más internamente, la yema. Entonces tenemos esas tres partes del huevo, y también vamos a volver a ver. Fíjense cómo se nota perfectamente acá la diferencia entre cáscara, que es la parte externa, en el centro está la clara, y en el centro mismo está la yema, pero alrededor la clara. Bueno, entonces
nos habla de que el peso promedio del huevo puede ser entre 50 a 60 gramos, de los cuales la mayor parte representa la clara, que es un 60%, la yema aproximadamente 30%, y la cáscara en toda su estructura tiene aproximadamente 10%. Y habla acá de 2 membranas, y vamos a ver cuáles son esas membranas en la cáscara. Esto es lo que ya les decía, que tiene una matriz cálcica del 96%, y lo que tenemos que ver es que en su estructura tiene esa resistencia, esa calidad de la cáscara, principalmente depende de su estructura proteica, del metabolismo mineral de la gallina. Atiendan bien, también las razas importan mucho, por eso dice que también de las características genéticas de cada raza y estirpe. O sea que tenemos diferencias de resistencias de la cáscara dependiendo de cada raza y estirpe de la gallina, porque cada raza tiene un metabolismo mineral diferente, por lo cual también va variando la resistencia de esa cáscara. Otros factores también que están relacionados con las aves pueden ser algunas enfermedades o su medio ambiente, que va relacionado directamente con la temperatura, influyen mucho sobre esa calidad de la cáscara. Pero de una u otra manera, lo que más influye es el metabolismo mineral de la gallina, como les decía. Ahora, el color de la cáscara. Sabemos que hay distintas cáscaras, distintos colores. ¿Cuáles son algunos que ustedes conocen, que suelen utilizar o conocen? Blanco y rosadito. Blanco, rosadito, después. Más oscuro, ¿verdad? Porque hay algunos que Medio son... marrón ya. ¿Cómo? Medio marrón oscuro ya. Medio marrón oscuro, exactamente. O sea que hay una variedad de tonos en la cáscara y ese color está, dice, directamente unido, estrechamente unido a la herencia, o sea que depende de qué tipo de gallina sea y también de la concentración de unos pigmentos que se llaman porfirinas. Porfirinas que están depositadas en la matriz cálcica, que es justamente lo que estábamos hablando que tiene la cáscara, pura cantidad de calcio, y ahí se depositan los pigmentos que se llaman porfirina y es lo que les da el color del huevo, digamos, porque es el color de la cáscara, ¿verdad? Entonces tenemos blanco o de color también llamado moreno, que es el oscuro que dijimos, pero no hay ninguna diferencia nutricional entre ambos. Eso es lo que quiero que ustedes manejen, porque como nutricionistas vamos a escuchar muchas cosas, que el huevo blanco tiene más nutrientes que el otro, que el Paraguay famoso que se dice que el huevo casero incluso es más alimento que los huevos que ya se hacen, se producen en las granjas. Entonces eso no hay, esa diferencia no existe. Tenemos la misma calidad nutricional en todas las cáscaras de distintos colores, en todos los huevos de distintos colores de cáscara. Entonces sí puede tener diferencia de resistencia, pero eso no varía a nivel nutricional por su contenido. Bueno, en el momento de la postura, en el momento en el que la gallina pone el huevo, o sea que expulsa el huevo, que si nos ponemos a ver en el aparato reproductor se ve cómo es, vemos que está cubierto todo el huevo por una membrana delgadita que va pegada, transparente, que se llama cutícula, y que ¿dónde está esa membrana pegadita? A la cáscara. En el momento de la postura o expulsión, el huevo está cubierto por una membrana delgada y transparente que se llama cutícula, que se deseca instantáneamente formando una película protectora para la protección contra la penetración de microorganismos. Es muy poco soluble en agua y también eso es muy beneficioso porque entonces no le ingresa, no le entra agua, entonces eso protege el contenido del huevo, lo cual hace que su valor nutricional se conserve. Y entonces sí puede haber un intercambio gaseoso. ¿Cuál es ese intercambio gaseoso? El que se produce a través de la cantidad de poros que tiene en la cáscara. La cáscara de huevo nosotros miramos y a simple vista no nos damos cuenta que tiene miles, así como dice, de 7.000 a 10.000 o más poros invisibles, mínimos, minimitos. Entonces a través de eso se da una transferencia de gases, un intercambio gaseoso desde el interior hacia afuera y viceversa. Después tenemos, si nos ponemos a imaginarnos la cáscara del huevo, tenemos, si vamos ingresando mentalmente a ese dibujo que hicimos un corte transversal, tenemos que en la cara interna del huevo hay una membrana
que se llama externa. Y pegadita a esta membrana externa hay otra fuertemente adherida que se llama membrana interna. Estas dos membranas que pertenecen a la cáscara se llaman membranas testáceas. Testáceas tienen una condición elástica y están formadas por escleroproteínas. Las escleroproteínas son las que le dan esa dureza que hace que se peguen bien fuertes. La interna a la externa y la externa a la cáscara del huevo. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes están, Anika, después? Matías, Maga. Maga, Achón. Achón, Sabri, ¿quién más? ¿Eh? Tamara. Tamara, ¿sí? ¿Después? Tan poquito, pero bueno, hoy es la primera. Bueno, seguimos. A ver, dice, estábamos en las membranas testáceas. Estas membranas testáceas que están súper pegadas a la cáscara, una vez que la gallina pone el huevo, ¿qué pasa con estas membranas que estaban tan pegadas? Se separan. Se separan y en el extremo van formando lo que conocemos con el nombre de cámara de aire. Esta cámara de aire, que es un espacio pequeñito entre la cámara interna y la externa, es muy importante porque entonces, tenemos en ese caso la posibilidad de determinar la edad del huevo. Nosotros podemos determinar la edad del huevo mediante la cámara de aire. Bueno, vamos. Acá tenemos la cámara de aire, es el espacio que está entre la cáscara y la clara, y el tamaño de esa cámara va variando de acuerdo a la frescura del huevo. Y se llama frescura a la edad del huevo. Un huevo fresco cuando es nuevo y ya no cuando va perdiendo esa capacidad de, que vamos a ver enseguida, que vemos en este momento acá abajo, dice huevo fresco es el que está a la izquierda y el huevo no fresco el que vemos a la derecha. Vamos a seguir viendo. Bueno, les quiero comentar que la clara tiene muchas proteínas y la que está en mayor cantidad, en mayor porcentaje, es la albúmina. También nosotros por eso le llamamos a la clara albúmen o albúmina, justamente, y es mucha la proteína, la cantidad que tiene. En la clara se concentra la mayor cantidad de proteínas de todo lo que tiene el huevo. También podemos decir que la clara está diferenciada en 3 partes. Estamos pasando ya de la cáscara a la clara por el factor tiempo, ¿sí? Bueno, entonces la clara es el componente que se encuentra entre la cáscara y la yema. Entonces en la clara se encuentra la cantidad mayor de proteínas. Son enzimas, inhibidores o también anticuerpos, son biológicamente activas. La clara está compuesta por un alto porcentaje de agua, en un 88%, y las proteínas tienen el restante porcentaje, que es alrededor de 12%. Esta clara está formada por 3 áreas diferenciadas: externa, media e interna. La externa es la que está más cerca de la cáscara y la interna está más cerca de hacia la yema. Vamos a ver después otra vez en el dibujito, así que vamos pasando. Las proteínas que la clara tiene son diferentes a las que posee la yema, tanto en su composición como en la función biológica. Entonces, vemos que la función tecnológica principal, escuchen bien esta parte, la función tecnológica, acordémonos que estamos en técnica dietética, así que es muy importante recalcar que la principal función tecnológica de la clara es la capacidad de formar espuma. Y sabemos nosotros que cuando hacemos una clara a punto de nieve, lo que estamos haciendo es formar una espuma que ¿qué incorpora, decíamos en el semestre pasado? Aire. Aire, y con eso la capacidad de levar también. ¿Se acuerdan que era uno de los gases esponjantes? O sea que todo se va juntando con lo que habíamos estudiado y lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Entonces, la función tecnológica principal de la clara es la capacidad de formar espuma. Y la capacidad principal o la función tecnológica de la yema es la capacidad de emulsificar grasa en agua. Esto vamos a repasar, vamos a estudiar bien la capacidad de emulsificar, que quiere decir en la siguiente unidad que vamos a ver emulsiones, ¿está? Pero recuerden que la capacidad de la yema está en emulsificar grasa en agua. Bueno, vamos a pasar. Dice acá abajo que tenemos varias porciones proteicas en la clara y la principal y a la que vamos a hacer mención son 1 o 2 para darle la importancia que merecen realmente esas 2 proteínas y las restantes
después las van a también estudiar ustedes, pero ya a partir del Power y del libro, ¿sí? La ovoalbúmina es la proteína más importante, y no solo a nivel cuantitativo, sino que también en su importancia nutricional. Se halla en un porcentaje de aproximadamente 54%, y también tiene un alto valor, como les decía, nutritivo y también culinario. Bueno, ¿por qué nutricionalmente es muy importante? Porque tiene muchos aminoácidos, todos los aminoácidos esenciales, y el equilibrio en esos aminoácidos hace que sea justamente como una proteína referente para valorar la calidad de los otros alimentos proteicos. O sea que es como una proteína patrón contra la que se contrastan las demás los componentes proteicos de los otros alimentos para valorarlos. ¿Está hasta ahí entendido, chicos? Sí. Sí, profe. Ustedes me pueden parar. Yo no les silencié para que ustedes me puedan parar si quieren preguntar algo o hacer algún comentario, ¿no? Lo que no quiero es que sea solamente monotemáticamente yo, pero si es que quieren pueden preguntar o no hay ningún problema hacer alguna consulta. Bueno, vamos a seguir. Lo que está acá abajo dice, muy importante también, se desnaturaliza a temperaturas entre 72 a 80 grados. Acuérdense que nosotros estamos en técnica dietética y es muy importante manejar temperaturas de cocción. Entonces, cuando hablamos de que se desnaturaliza, quiere decir que las proteínas de la clara se empiezan a modificar, se empiezan a cocinar, entran en cocción y modifican sus estructuras entre 72 a 80 grados. Bueno, la siguiente proteína muy importante es la conalbúmina, que se encuentra aproximadamente en un 13%, y también se le llama ovotransferrina. Es una glicoproteína que transporta hierro y también desarrolla funciones antibacterianas, por lo cual es muy importante. Es sensible a la desnaturalización aproximadamente a los 63 grados promedio, porque ahí abajo nos habla de que la temperatura de desnaturalización es entre 57 a 65 grados, o sea que ya se desnaturaliza a más baja temperatura que la anterior, que es la albúmina. También es muy importante esta proteína dentro de la estructura proteica de la clara, porque como decimos, transporta hierro. Por eso es llamada ovotransferrina. Bueno, y después ya empiezan a hablarse de las otras proteínas que solamente vamos a mencionar: ovomucoide, ovoglobulina, ovomucina, lisocima. Que yo mencione solamente ahora no quiere decir que no sean importantes. Yo solamente por el factor tiempo estoy haciendo esto, ¿sí? Y ustedes lo mismo después tienen que leer sobre esto también. Vamos a desarrollar el examen, las pruebas, todo eso, porque es todo importante, solamente que el factor tiempo nos limita un poco. Después también tenemos avidina, el ovoinhibidor y la flavoproteína. Todas son de la clara. Siempre tenemos que decir que en la clara se encuentran la mayor cantidad de proteínas y ningún lípido, y es muy pobre en vitaminas. Escuchan bien, tiene una buena cantidad de proteínas, pero nada de lípidos, y es muy pobre en vitaminas, solamente tiene vestigios, poquita cantidad de riboflavina, vitamina B12 y niacina. También tiene un aporte de minerales, pero es muy poco, y entre ellos se destacan el azufre, sodio y potasio. El huevo tiene mayor resistencia a la descomposición en relación a las carnes, y la leche debido a la protección física que representa la cáscara y sus membranas, así como hay una barrera química que son las proteínas antimicrobianas de la clara. Lo que acá está hablándose es muy importante porque lo que nos dice es que tiene mayor tiempo hasta que se descomponga, comparando con las carnes y también con la leche, que son mucho más de rápida descomposición, ¿verdad? Bueno, llegamos a la yema. La yema está recubierta. La yema, que es la del centro, bien, el amarillo, como le solemos decir, esta yema está recubierta por una membrana que se llama vitelina. Esta membrana es bien dura y resistente también cuando el huevo es fresco, es bien dura, y que eso hace que la yema siempre esté centrada, bien centrada. ¿Y por qué es tan importante que la yema esté bien centrada? Quiero que recuerden otra vez el corte transversal imaginario que le hicimos al huevo duro. Si la yema está bien centrada así en el medio, es gracias a que tiene en los extremos dos como cuerdas, dos como cordones que se llaman chalazas.
y esas chalazas son las que le mantienen en el eje, le mantienen bien en equilibrio en el centro. Y las chalazas, tienen como función permitir que esta yema quede en el centro y pueda girar sobre sí mismo, sobre su eje, de manera a que se mantenga constante la temperatura de la yema, porque allí es el lugar en el cual el embrión va a ser fecundado, va a ser empollado, mejor dicho, si es que este huevo va a ser para dar pollitos, digamos, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos hablando de huevos comestibles, pero estos huevos también son aquellos que están preparados como para crianza, o sea, para tener embriones, ¿verdad? Dentro de su eje, dentro de la yema misma. Entonces, este par de filamentos o cordones que están en los extremos hacen que esa yema se mantenga bien centrada y con eso pueda girar sobre su eje para mantener constante esa temperatura, y de ese modo el embrión, si fuera el caso, puede ser empollado. Y también tenemos que el color de la yema, ustedes conocen que las yemas a veces son más amarillas, menos, a veces son más naranjadas, son diferentes también de colores fuertes o menos fuertes, y ese color se debe a la presencia de los pigmentos carotenoides. ¿Se acuerdan? Pigmentos. ¿Se acuerdan que dimos el semestre pasado? Sí, profe. Pigmentos carotenoides, especialmente al contenido en xantófila, proveniente de la alimentación de gallinas, ¿verdad? De las gallinas que estábamos hablando. Entonces, cuando hablamos de que las yemas son, o vemos que las yemas son más amarillas o menos amarillas, ¿cuáles suelen ser las que tienen las yemas más de color oscuro, intenso así? ¿Cuáles? ¿Qué huevos? ¿Cómo? ¿Cuáles son los huevos que tienen una yema de un color más intenso, que es más naranjado, digamos, más naranjada la yema? ¿No suelen ver? ¿No suelen saber? La de avestruz podría ser, No, pero... no, no, estamos hablando ya de gallinas nomás, huevos de gallinas Ah, nomás. Casero. El en huevo ese otro lado. casero, ahí está, justamente, el huevo casero. Pero eso no significa que sea de mayor valor nutricional. A lo que quiero nomás llegar a explicarles es que esa diferencia del color de la yema se debe a lo que come la gallina, debido a la alimentación de la gallina. No es que porque es más naranjada tiene mayor valor, ¿entienden? Entonces la diferencia de alimentos, la diferencia de forma de alimentarse las gallinas hacen que tengan diferentes colores la yema también. Esa es la idea, ¿sí? Bueno, la yema, dice, es más rica en grasas y en una emulsión, como dijimos hace rato, grasa en agua, que vamos a hablar más adelante. El contenido lipídico está formado por triglicéridos, fosfolípidos, lecitina y un poco de colesterol. Entonces, la última parte también nos habla de que las proteínas de la yema no poseen actividad biológica como si eran las de la clara, que tenían una actividad antibacteriana. Y en este caso sí, las proteínas de la yema sirven como reserva alimentaria para el embrión, que es lo que les decía recién. Si es el caso en que vamos a tener huevos para empollar, entonces van a ser en la yema, en el lugar en el cual encuentren la reserva alimentaria para ese embrión. Entonces, se las utiliza también como emulsionante a las proteínas, estamos hablando, y entre ellas hay algunas que se destacan, como por ejemplo, vamos a mencionar nomás también, lipovitelenina, lipovitelina, fosfovitina, libetina, todos nombres medio parecidos son, ¿eh? Y entre esas son las principales a mencionar entre las proteínas de la yema, que hay en menor cantidad que la clara. Acuérdense, la clara es el lugar en el cual hay mayor cantidad de proteínas, y en la yema lo que hay es más grasas, ¿verdad? Y acá tenemos la estructura que estábamos hablando. Ven que a los bordes está la cáscara, obviamente, y se ve la membrana externa o exterior pegada a la cáscara, y después pegada a la membrana exterior, bien abajo se ve que dice la membrana interior, ¿verdad? Y ahí ven abajo mismo la cámara de aire. Sí. Es un huequito así que tiene. Esa cámara de aire es el espacio entre la membrana interna y la membrana externa, que son llamadas testáceas, y en ese caso la cámara de aire se formó después de la postura. Y ahí se ven los dos cordones, ¿ven las chalazas? Sí. Que son los dos cordones que están haciendo que la yema se mantenga en su eje.
Y acá nos da como un referente el núcleo germinativo dentro de la yema, es lo que yo les decía, en el caso de que no se va a utilizar para culinaria, sino para tener embriones, o sea, que darle curso al embrión para que después fuera empollado, está en ese lugar el germen o núcleo germinativo, que es dentro de la yema. Quiero preguntarles si es que están hasta ahí o hay alguna pregunta, algo que quieran hacer. Me quiero ir mientras al dibujo del inicio. Acá está. Está bien, profe. ¿Alguien La quiere preguntar algo, diferencia, no? ¿Mm? profe, No. ¿cuál es la diferencia entre el huevo fresco y viejo? Ya, vamos a llegar. Sí, ya vamos a llegar ahora mismo. Perfecto. Solamente quiero repetirles que es muy importante que vean la importancia de las chalazas, y ahora vamos a ir a eso justamente. ¿Por qué las chalazas son importantes? Porque son las que conservan a la yema dentro del eje. Y ahora vamos a ver. Muy bien. Este cuadro también pueden verlo ustedes después, es la composición química de la clara y de la yema que recién estuvimos viendo en detalle. Tienen agua, proteína, grasa, minerales y también hace una correlación en el peso. Y ahora entramos en lo que estaba justamente mencionando, preguntando cuál es la diferencia entre un huevo fresco y el que no. Y se refiere al almacenamiento y conservación de los huevos. Y ahí vamos a ver cuáles, si almacenamos por mucho tiempo, por supuesto ya no va a ser fresco, entonces tenemos que saber también cómo conservarlo para que no se descompongan de manera rápida. Y acá nos habla de que un huevo fresco se caracteriza porque al cascarlo, es decir, al romper, se puede observar que la clara es densa, transparente y la yema es firme y se mantiene centrada en la clara. Estamos teniendo poco tiempo. Se mantiene centrada en la clara. A medida que los días van pasando, después de la postura, el huevo ya va sufriendo modificaciones y que va en detrimento a su calidad. Entonces, cuando el huevo es muy viejo, la clara y la yema ya se mezclan y no se pueden separar. Entonces no es muy bueno para culinaria porque nosotros necesitamos a veces por un lado la clara y por otro lado la yema para que cada uno cumpla su función tecnológica, ¿verdad? Entonces, acá tenemos lo que llamamos huevo fresco y huevo no fresco. El de la gráfica de la derecha, ven donde se habla de la cámara de aire, se ve perfecto abajo cuál es un huevo fresco. Al cascar el huevo, la yema tiene que quedar dentro de la clara. Si es que va a un costadito, como vemos también la imagen de la izquierda, esa clara está esparcida. ¿Y dónde está la yema? Abajo. Está centrado. No A un centrada, costado. ¿verdad? La yema está hacia un costado, ¿ven? Ustedes están viendo esa lámina, ¿verdad? Sí. Se va hacia la izquierda sería. Entonces, ¿qué pasa? Ese ya no es un huevo fresco. Entonces, ahí ya perdió su frescura porque ya es un huevo un poco más viejo. Entonces, hay a esa frescura o no le llamamos edad del huevo. Y para determinar el tiempo de postura que tienen los huevos, o sea, para saber desde cuánto hace que ya se puso la gallina ese huevo y si es o no fresco, tenemos formas de determinar ese tiempo. Y una de ellas es la flotación, que me gustaría que prueben un poco, porque yo suelo hacer en clase, pero ahora no tengo la oportunidad de hacer por el tiempo. Dice que para saber si un huevo se encuentra en buen estado, se requiere hacer una prueba muy sencilla. En un vaso que tenga un poquito de agua, así, no hace falta que esté lleno de agua, se agrega un puñado de sal, incluso les comento que sin ponerle la sal funciona, y se coloca dentro un huevo. Si se hunde, quiere decir que está fresco. Si el huevo cuando colocamos va al fondo, está fresco. Si se pone a medio vaso, así cuando flota, por eso se llama la prueba, se llama flotación, eso quiere decir que ya no es un huevo fresco, pero tampoco indica que esté en mal estado. Lo que va a pasar nomás es que no va a tener la misma, la yema no va a estar centrada en el mismo lugar como cuando, por ejemplo, fue el huevo fresco cascado. ¿Y en qué eso afecta? En que, por ejemplo, ya nos va a costar más. Por ejemplo, si queremos hacer una espuma de la clara, queremos batir la clara a punto de nieve, nos va a costar más separar la clara de la yema. Esa es la cuestión. De hecho, que podemos hacerlo, pero tampoco está en mal estado. No hablo de un huevo podrido. Eso ya es otra cosa y ya hablamos de un huevo que apenas al cascar ya se huele y ya se ve. Se huele feo y se sabe y se mira luego ya feo. Eso ya, entonces no podemos hablar de que se puede usar. Pero cuando un huevo todavía no está descompuesto, solamente es un huevo no fresco, el inconveniente es que no se puede separar fácilmente clara y yema.
Entonces, una de las formas de determinar la edad del huevo es la flotación. La otra es la medición de la cámara de aire, que es lo que yo les decía hace rato, que es muy importante. Esta prueba también se basa en una estructura llamada medición de la cámara de aire, pero para eso nosotros no podemos hacer eso, se hace de una manera industriales o en otra forma. Y el ovoscopio es la tercera forma en que también se puede determinar la edad del huevo, y es un aparato que por transiluminación permite ver el estado interior del huevo. Se puede visualizar el área, el tamaño y la sombra de la yema, y si se mueve o no, de acuerdo a si se mueve hacia el centro o está hacia unos costados. Entonces eso, el aspecto y la firmeza del huevo puede darle una idea al que hace este estudio, pero tampoco podemos nosotros hacer el estudio por el ovoscopio a menos que tengamos el aparato, cosa que no lo tenemos en la casa normalmente, ¿verdad? Pero sí tenemos la posibilidad de usar el método de la flotación para tener idea de la edad del huevo. Entonces, ahí fue respondida la pregunta esa. Acá se ven cuál es huevo fresco y el huevo no fresco. ¿Ven cómo es la cámara de aire del huevo no fresco? Sí, ¿Cómo es? Mucho más grande. mucho más grande. Quiere decir que, acuérdense que las dos cámaras, perdón, las dos membranas interna y externa se separan en el momento de la postura del huevo, y es chiquitito porque recién se puso el huevo. Cuando va pasando los días, se va eso agrandando, con eso vamos viendo que el huevo ya no es fresco. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No? No. ¿Para qué es importante entonces determinar la edad, profe? ¿Cómo? Para saber si tienen todos los... ¿Para qué es importante determinar la edad del huevo? Por lo que estábamos hablando, porque podemos separar más fácilmente el uso, la función tecnológica va a ser bien aprovechada de tanto la yema como la clara por un lado, y también, creo que no sé si vamos a llegar a la lámina, pero les cuento que cuando va perdiendo la frescura el huevo, también se van dando intercambios gaseosos entre el exterior y el interior del huevo, porque la cáscara también va perdiendo cierta resistencia, y ese intercambio gaseoso también va haciendo perder su valor nutricional, ¿entienden? Entonces tenemos unas buenas razones como para determinar la edad del huevo. Entonces, por eso es que tenemos que tratar de mantener los huevos de buena manera, manejar de buena manera, para que podamos controlar, mantener la calidad. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la temperatura es muy importante. La temperatura en la cual vamos a conservar el huevo. ¿Ustedes dónde regularmente en sus casas colocan el huevo? Fuera de la heladera. Muy bien, fuera de la heladera, porque nos vamos, por ejemplo, al súper y encontramos en las góndolas, ¿verdad? Que no hay una necesidad de conservarlos en la heladera. Entonces, ¿por qué? Porque la temperatura del huevo, al ser puesto al salir de la gallina, es de 40 grados, que es la misma temperatura de la gallina. Y entonces después se va enfriando eso y llega a una temperatura ambiente que es la mejor también como para utilizar en la culinaria, ¿verdad? Porque si tenemos un huevo muy frío que sale de la heladera, tendríamos también que esperar a que se vuelva a una temperatura ambiente como para utilizarla de mejor manera. Tampoco es bueno llevar a cocción, o por ejemplo para hacer un huevo duro, colocar un huevo que estuvo en la heladera y colocar después al agua caliente. Eso va a hacer que muy rápidamente se rompa la cáscara, que a veces les habrá pasado que intentando hacer un huevo duro se les queda blanco, partes de la clara en el agua, ¿verdad? Sí. Y eso es porque la cáscara se rasgó. No hace falta que se rompa luego, sino que mínimamente se rasgó, se fisuró, algo así, y ya va ingresando a través de esos poros invisibles que hablamos el agua, y va entrando agua al huevo, lo cual no es favorable porque no es ni rico y tampoco es por el lado nutricional bueno. Y además de entrarle agua al huevo, el huevo también va perdiendo su líquido, que es la clara. Parte de la clara es muy líquida, una de las 3 capas de la clara es densa, pero las otras 2 son bien líquidas. Entonces, cuando hay un intercambio entre entra agua y sale clara, perdemos valor nutricional y también sabor, o sea que no es para nada conveniente. De ese modo es que les dejo la siguiente tarea, no por la plataforma, acá por el Power. Ustedes van a leer todo el PowerPoint que tiene, hasta la última diapositiva tiene medios de cocción, cuáles son los distintos tipos de calor, y también qué
ventajas tenemos de una o de otra forma de cocción. ¿Se acuerdan que vimos operaciones fundamentales el semestre pasado, verdad? Vimos Sí. muchísimo tiempo nos pasamos viendo para qué, para que ahora cuando empezamos a ver, por ejemplo, alimentos proteicos, veamos de qué manera es la más conveniente, siempre mirando desde el punto de vista nutricional. ¿Cuáles son las formas más convenientes de utilizar cocción por calor húmedo, por calor seco? ¿Qué pierdo acá? ¿Qué vitaminas se pierden allá? ¿Qué puedo mejorar por este lado? Entonces, les dejo también la tarea, aparte de la que va a encontrarse en la plataforma, de leer hasta la última diapositiva acá, porque acá tenemos en esta parte del manejo de los huevos para mantener la calidad. Después, ¿cuáles son las condiciones adecuadas de conservación para que ese huevo mantenga su calidad a través de un cierto tiempo? Que no se descompongan enseguida, ¿verdad? Refrigeración, tenemos congelación, deshidratación, pasteurización. Hasta ahora, que yo sepa, acá todavía no hay en el mercado huevos pasteurizados, pero puede haber. Y acá empieza lo que yo les decía, modificaciones físicas y químicas. Y acá sabemos que eso se da a través de la coagulación del huevo, y se llama coagulación del huevo cuando se da lugar a la desnaturalización de las proteínas, es decir, que se modifican su estructura y dan lugar a cambios en propiedades químicas, físicas y biológicas. Y esto ocurre por la acción del calor, fuerzas mecánicas y de congelación. Si hablo de acción del calor, ¿qué tipo de operación estoy diciendo? Si hablo del calor, la acción del calor, ¿qué tipo de operaciones estamos haciendo? Y termina el tiempo. ¿Eh? Acción del calor, operación. Tenemos mucho que repasar, gente. ¿Qué pasó? Matías. No quiero decirme acá nada. Acción, Está en no la punta de la importa. lengua. Acá no estamos para... Ay, no importa, cualquiera puede... No quiero tampoco que diga cualquier macaná, ¿verdad? Pero equivocarnos, podemos equivocarnos. No hay problema. Nadie se tiene que reír tampoco. Y si se ríe, no hay problema, que también, ¿verdad? Tanto. Pero, ¿cuál? A ver, Luis, ¿qué decimos si decimos acción del calor? ¿Qué tipo de operaciones estamos usando? A Matías le preguntaste, profe. Y él ya no quiere Qué pelar, loco. o sea, no quiere decir macaná. Vos sabes, yo sé que sabes. Operaciones físicas. Ahí está, operaciones físicas, gracias Sabri. Y Busca ahora, Google. fuerzas mecánicas, Tamara, si dice fuerzas mecánicas, no puede ser que no sepas. ¿Qué operaciones estamos haciendo? Tamara, ¿estás todavía? ¿Qué pasó, profe? ¿Eh? El silencio de lo inocente. Operación mecánica. Claro. Y si decimos la acción de la congelación, ¿de qué tipo estamos hablando, Mauri? Mauricio. ¿Pueden ayudarme, compañero? Congelación. Ahora sí, Se Matías, ¿qué congela. decimos? ¿Quién la ayuda? Física también. Claro, operación física. Acción del calor era someter a calor a cocción. Y congelación es extracción de calor. ¿Y cuál es la otra operación de extracción de calor? Congelación y... Refrigeración. Claro, refrigeración. Bueno, un poquito de repaso, ¿sí? Vamos a ver entonces, o sea, que ustedes van a ver en detalle todas las modificaciones físicas y químicas. Y acá empieza el tema transformación por aplicación de calor, que es un tipo de operación, o sea, que son las operaciones físicas, y tenemos distintos tipos de cocción. Chicos, recuerden, repasen, porque vamos a hablar de calor húmedo, vamos a hablar de calor seco, de calor mixto, y esta parte, todo lo que se hable de transformación por aplicación de calor son los métodos de cocción que habíamos hablado. Quiero que lean en detalle y les cuento, les voy a poner algunas preguntas en el foro sobre esto, y no es que no quiera o no podamos, no se quiera dar ahora, sino que no podemos por el tiempo, pero sí ya están acá en los Power. Entonces todo esto vamos a dar por leídos, porque métodos de cocción ya son métodos que nosotros conocemos porque el semestre pasado vimos. Entonces allí vamos a ver si los huevos cocidos, según la intensidad, el tipo de aplicación del calor, vamos a ver cómo se llama un huevo que fue cocido por calor húmedo. Tenemos huevo blando o pasado por agua, todos conocemos el pasado por agua. Tenemos el huevo semiduro o también llamado molet. También tenemos el huevo duro, huevo semiduro, duro, pasado por agua. Tenemos el huevo poché. ¿Conocen el huevo poché? Sí.
¿Cómo es el huevo poché, Moni? El huevo poché se cocina en agua. ¿Eh? Alguien dijo, sí, que conoce. ¿Quién fue? Sí, Moni. Moni, ¿verdad? Moni, ¿cómo es un huevo poché? El huevo poché que conozco es el huevo que se cocina en agua con un poco de vinagre sin la cáscara. Exactamente. Y ahí tienen todo, en cada una de las explicaciones, tienen perfecto, Moni. Dice huevo poché o escalfado. Nosotros tenemos que llamarle, o sea, conocer cómo se le llama también, ¿verdad? Escalfado o poché. Es lo que estaba diciendo justamente Moni, y acá tienen todito el procedimiento de cómo se coloca el huevo, en qué cantidad de agua, etcétera, la temperatura. En cada forma de cocción tienen los detalles y las observaciones abajo de cómo va quedando la clara y de cómo va quedando la yema. Así que léanlo con atención y tratando de hacer cada uno un esquema o como fuera que les es más fácil aprender, pero vayan aprendiendo todos los tipos de cocción. Tenemos, por un lado vimos el calor húmedo y ahora el calor seco, en el cual vamos a leer huevo frito, huevo revuelto, las tortillas. ¿Quién no sabe qué es una tortilla? Ahora, ¿cuáles son las ventajas o cómo es la cocción ideal? ¿Cuáles son los tipos de tortillas? Porque hay diferencias en muchas de las tortillas que conocemos, pero llevan distintos nombres porque hay un ingrediente diferente en uno a otro. Todo eso van a ir viendo. Y después, esto hasta ahí era aplicaciones de procedimientos físicos. Después ya tenemos aplicación de procedimientos mecánicos. Es re importante porque en esta parte tenemos la espuma de clara de huevo. Tenemos la espuma de la clara de huevo, entonces vamos a leer sobre esto y cuáles son los factores que pueden afectar esa espuma. ¿Alguien hizo alguna vez una espuma de huevo clara a punto de nieve? Sí, sí, ¿verdad? Ya sea con un tenedor, ya sea con una batidora eléctrica o una batidora manual. El caso es que todos sabemos cómo se hace una espuma de huevo. Sabemos que tenemos que separar la clara. Si se nos va un poquito la yema, ¿es o no factible? ¿Es fácil o no hacer la espuma? A mí no me sale. Y no. ¿Saben por qué? Porque la yema, ¿cuál es su mayor contenido, dijimos? Grasa. Grasa. La grasa es un factor que afecta a la espuma y no permite que se realice bien la misma. Entonces, hay factores que afectan estabilizando las espumas de la clara y hay otras que afectan impidiendo una buena espuma de la clara. Y eso es lo que ustedes tienen que ir leyendo en cada uno de estos detalles. Utensilios, tipo de batidora. Esto tiene una información completísima, gente. Yo les hice unos power bien largos porque acá hay una condensación de informaciones, tanto de Charley como de Medin, y como yo sé que no todos tienen Charley, entonces me tomé el trabajo de meter todito acá, así que nuestro material de estudio de este capítulo va a ser este PowerPoint y Medin, como para complementar, pero de hecho que todo está acá, ¿verdad? También. Pero les comento que acá esta parte todo es de Charley, que ya les puse yo. Los utensilios, el tipo de batidora, los tiempos de batido, las temperaturas, todo esto influye en la estabilidad de las espumas de las claras de huevo. Cómo actúa la sal, esto es re importante. Ojo, hacer saltado, gente. Sal, cómo actúan los ácidos, cómo actúa el azúcar. Esta era de la clara. Después viene la espuma de la yema de huevo. También se puede hacer, pero ahí van a leer que es mucho menos usado, digamos, porque la yema de huevo principalmente lo que puede hacerse es usar como un emulsionante. Y después acá tenemos un resumen, cuáles son las funciones del huevo dentro de un sistema alimenticio. Puede ser agente gelante, se forma como geles mediante la emulsión que puede producir la yema, permite la introducción de aire mediante la espuma que hacemos con la clara, puede ser espesante en los rellenos, aporta líquido. Acuérdense que cuando usamos en una receta huevos es un ingrediente líquido. También es una fuente de vapor para leudar a través de la introducción del aire. Es agente estructural. Nosotros cuando vamos a hacer un soufflé o algo así al horno, usamos huevo para ligar todos los otros ingredientes porque es estructural el huevo. También regula el desarrollo del gluten en la pastelería y en las pastas alimenticias y regula la absorción de agua por parte del almidón. Entonces, tiene muchísimas funciones dentro del sistema alimentario o alimenticio el huevo y acá está el resumen.
Y esta ya es una última lámina que va dando un resumen de los componentes del huevo. Este es un esquema de lo que nosotros estuvimos hablando, y a lo que nos referimos principalmente son a las dos primeras, que son las proteínas de la clara ovoalbúmina, de mayor porcentaje, y con albúmina. También el ovo mucoide, pero es menor la cantidad que hay en porcentaje, y las otras proteínas cada vez menos y menos cantidad, pero también hay. Y la yema tiene 1/3 de proteínas, que son estas que mencionamos, y otras, y el 2/3 de su porcentaje total es componente de grasas, que están allí también todas simplificadas, ¿eh? Y bueno, entonces hasta aquí llegamos porque ya se nos va el tiempo. Yo quiero saber si es que tienen alguna hora, de hecho que tienen que leer bastante, leer más, estudiar seguramente después el detalle, pero ahora si es que alguna cosa tienen para preguntar, este es el momento de esta materia, de esta unidad. Les escucho. Profe, entonces la tarea te mandamos a tu correo, ¿verdad? Sí, a mi correo, y que tiene Carol Vera Silvano Gmail. Después les paso en todo, o sea, Anika les va a pasar, Anika nomás ya les va a pasar. Mándenme a mí y pónganme, por favor, les voy a pedir una cosa. Cuando manden el cuestionario, pongan el nombre bien claro y pongan turno mañana A. Ustedes son del turno mañana A, porque tengo otro turno que dentro de un rato tengo que comenzar, que es el B, por eso ahora tenemos que terminar ya. Entonces, pónganme, por favor, esa aclaración para que yo pueda dividir bien los dos grupos, y ustedes ahora, después a las 9:10 por ahí, porque ahora ya estoy sobre la hora, 9:10 aproximadamente van a poder ya ingresar al foro, les voy a dejar un tema allí, o ustedes mismos pueden empezar a preguntar si quieren también, y alguna duda que se les quedó, o empiecen a leer, y si por ahí algo no entienden o lo que fuera, ingresen al foro para poder sacarse las dudas, y de ese modo entonces vamos a ir interactuando allí y vamos a sacarnos esas dudas. Y después, las personas que ya enviaron su cuestionario, espero que hayan visto, si es que se dieron cuenta si hicieron algo mal o lo que sea, vamos a corregir, no hay problema, y si está todo bien, ok. La próxima semana nos encontramos nuevamente, vamos a hacer la misma temática, le mando la invitación a Anika y ella a ustedes, y espero que nos encontremos de nuevo dentro de una semana. ¿Alguna pregunta final? ¿Alguna observación? ¿Alguna cosa? ¿Qué les pareció? Bien, profe, excelente. Bien, profe. ¿Sí? Bueno, qué bueno. ¿Y el resto también, chicas? Sí. Bueno, genial. Yo también estuve muy cómoda con ustedes. De hecho, lo que les conozco y sé que son buenos alumnos. Más inteligentes ya somos, profe. Mauri, ¿Qué, bro? ¿estás ahí? Sí, está bien. Yo estoy loco. Está durmiendo, profe. Ya No. sé, yo no le pregunté cómo está. Está estoy acá. durmiendo, ¿verdad? Gente, toditos sabemos cómo está Mauri, ¿verdad? Bien, nosotros. Manda saludos para YouTube, Mauri. Bueno, vamos a encontrarnos en el foro más luego. Ahora tengo que dejarles porque ya terminamos, ¿sí? ¿Está bien? Somos Dale, famosos, ya lo profe. dejamos. Chao, chao, Dale, la profe. próxima nos vemos la próxima semana acá, dentro de un rato en el foro. ¿Listo? Chao. Acostado voy a Chao, estar chao. yo ahora, pero igual. Dale, ¿Qué? profe. Acostado yo voy a estar, pero igual voy a estar No presente. hay problema, yo lo que quiero es que atiendas nomás, que estés cómodo, no hay problema, que no ronques nomás. Claro. Que participe también, profe. ¿Qué? Que participe también. Claro que tiene que participar, él sabe luego, dice nomás que se va a acostar, después va a participar, vas a ver ahora. Con mi silencio. Bueno, chao gente, chao. Chao, chao. Chao, profe.